María Magdalena, una figura enigmática del cristianismo primitivo, discípula fiel o pecadora arrepentida. Su historia ha sido distorsionada por siglos, generando mitos y controversias. ¿Quién fue realmente esta mujer que siguió a Jesús hasta el final? ¿Por qué su imagen ha sido tan malinterpretada? Hoy desentrañaremos la verdad sobre María Magdalena, revelando su papel crucial en los inicios del cristianismo y desmitificando las creencias erróneas que la rodean. Prepárate para un viaje fascinante que cambiará tu perspectiva sobre esta enigmática figura bíblica. Bienvenidos a Un Día con Fe. Hoy nos sumergiremos en la vida de María Magdalena, una mujer cuya historia merece ser contada con precisión. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad, donde juntos exploramos temas de fe que desafían nuestras percepciones. Al final del video, comparte en los comentarios ¿qué aspecto de la vida de María Magdalena te ha sorprendido más? Tu opinión enriquece nuestra conversación y nos ayuda a crecer juntos en la fe. María Magdalena, cuyo nombre significa la de Magdala, nació en una pequeña ciudad pesquera a orillas del mar de Galilea. Su historia, narrada en los Evangelios, comienza con un encuentro transformador con Jesús, quien la liberó de 7 demonios. Este acto, mencionado en Lucas 8:2 y Marcos 16:9, marca el inicio de su renacimiento espiritual y su inquebrantable devoción al Maestro. La liberación de María Magdalena es un punto de partida fascinante. En la cultura de la época, los demonios podían referirse a enfermedades físicas o mentales, o a conflictos espirituales profundos. Sea cual fuere la naturaleza exacta de su aflicción, el encuentro con Jesús la transformó radicalmente. Este evento nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas internas y la posibilidad de transformación en nuestras vidas. Tras su liberación, María Magdalena se convierte en una de las seguidoras más devotas de Jesús. Los evangelios la mencionan como parte del grupo de mujeres que acompañaban a Jesús y a los apóstoles, apoyando su ministerio con sus propios recursos. Este detalle es significativo, pues sugiere que María probablemente provenía de una familia acomodada y que estaba dispuesta a usar su riqueza para una causa en la que creía profundamente. A lo largo de los siglos, la imagen de María Magdalena ha sido distorsionada por interpretaciones erróneas y confusiones con otras figuras bíblicas. Uno de los mitos más persistentes es la idea de que fue una prostituta arrepentida. Sin embargo, es crucial entender que no hay evidencia bíblica que respalde esta afirmación. Esta confusión surgió en parte debido a la fusión de diferentes narrativas en la tradición de la Iglesia. En el año 591, el Papa Gregorio I pronunció un sermón en el que identificó erróneamente a María Magdalena con la mujer pecadora mencionada en Lucas 7, 36, 50. Esta interpretación se arraigó profundamente en la tradición cristiana occidental, influyendo en el arte, la literatura y la percepción popular durante siglos. Es un ejemplo poderoso de cómo una interpretación equivocada puede moldear la comprensión de una figura histórica. La verdadera María Magdalena que emerge de los evangelios es una discípula dedicada y valiente. Estuvo presente en momentos cruciales de la vida de Jesús, incluyendo su crucifixión, cuando muchos de sus seguidores huyeron por miedo. El Evangelio de Juan 19:25 la menciona específicamente entre las mujeres que permanecieron al pie de la cruz, demostrando una lealtad inquebrantable en el momento más oscuro. Además, María Magdalena juega un papel fundamental en el relato de la resurrección. Según el Evangelio de Juan 21:18, fue la primera en descubrir la tumba vacía y la primera en ver a Jesús resucitado. Este encuentro la convierte en la apóstol de los apóstoles, siendo la primera en anunciar la buena nueva de la resurrección a los demás discípulos.
Este papel crucial en la narrativa de la resurrección plantea preguntas intrigantes sobre la importancia de las mujeres en el cristianismo primitivo. ¿Por qué Jesús eligió aparecer primero a María Magdalena? ¿Qué nos dice esto sobre la igualdad y el valor de las mujeres en la visión de Jesús? La historia de María Magdalena también nos desafía a examinar nuestros propios prejuicios y suposiciones. ¿Cuántas veces hemos aceptado versiones distorsionadas de la historia sin cuestionarlas? Su narrativa nos invita a abordar las Escrituras y la tradición con una mente abierta y un corazón dispuesto a aprender. A medida que profundizamos en la vida de María Magdalena, nos encontramos con una mujer de gran fortaleza espiritual y determinación. Su historia es un testimonio de transformación personal, fidelidad y coraje. Nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el potencial de experimentar un cambio profundo y significativo en nuestras vidas, independientemente de nuestro pasado o circunstancias. En los próximos segmentos exploraremos más a fondo el papel de María Magdalena en el ministerio de Jesús. Su presencia durante eventos cruciales como la crucifixión y la resurrección, y cómo su legado ha sido interpretado y reinterpretado a lo largo de la historia del cristianismo. Prepárate para descubrir una narrativa fascinante que desafía nuestras percepciones y nos invita a una comprensión más profunda de una de las figuras más enigmáticas del Nuevo Testamento. El papel de María Magdalena en el ministerio de Jesús va mucho más allá de ser una simple seguidora. Los evangelios la presentan como una discípula comprometida y activa, cuya devoción y apoyo fueron fundamentales para la misión de Jesús. Lucas 8:1-3 nos ofrece una visión única de la dinámica del grupo que acompañaba a Jesús. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo ciudades y aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes. Susana, y muchas más, que los ayudaban con sus propios recursos. Este pasaje es revelador por varias razones. Primero, muestra que María Magdalena era parte de un grupo de mujeres que no solo seguían a Jesús, sino que también lo apoyaban financieramente. Esto sugiere que estas mujeres, incluida María, probablemente provenían de familias acomodadas y tenían cierta independencia económica. Su disposición a usar sus recursos para apoyar el ministerio de Jesús demuestra un compromiso profundo y práctico con su mensaje. Además, el hecho de que estas mujeres viajaran con Jesús y los discípulos era inusual y potencialmente escandaloso para la época. En la sociedad judía del siglo I, las mujeres generalmente estaban confinadas a roles domésticos y tenían una participación limitada en la vida pública. La inclusión de mujeres en el círculo íntimo de Jesús, y específicamente su mención por nombre, indica la naturaleza revolucionaria de su ministerio en términos de igualdad y dignidad humana. La presencia de María Magdalena durante los eventos cruciales de la vida de Jesús es otro aspecto fundamental de su historia. Los 4 evangelios la mencionan como testigo de la crucifixión, un momento de extremo peligro cuando muchos de los seguidores masculinos de Jesús habían huido. Mateo 27, 55, 56 relata: también estaban allí muchas mujeres mirando de lejos. Ellas habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Su presencia en la crucifixión demuestra una valentía y lealtad extraordinarias. En un momento en que asociarse con un criminal ejecutado podría haber resultado en persecución o incluso muerte,
María Magdalena eligió permanecer. Este acto de coraje nos desafía a considerar la profundidad de nuestra propia fe y compromiso. ¿Estaríamos dispuestos a arriesgar todo por nuestras convicciones? Pero el papel de María Magdalena no termina en la cruz. Su importancia alcanza su punto culminante en los relatos de la resurrección. Todos los evangelios la colocan como la primera testigo del sepulcro vacío, y en el Evangelio de Juan es la primera persona a quien Jesús se aparece después de su resurrección. Juan 20, 11, 18 narra este encuentro conmovedor. María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. «¿Por qué lloras, mujer?», le preguntaron los ángeles. «Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto», les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. «¿Por qué lloras, mujer?», le dijo Jesús. «¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: «Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él». «María», le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: «Raboni», que en arameo significa maestro. «Suéltame», le dijo Jesús, «porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes». María Magdalena fue a dar la noticia a los discípulos. «He visto al Señor», exclamaba, y les contaba lo que él le había dicho. Este pasaje es de una importancia tremenda. María Magdalena no solo es la primera en ver a Jesús resucitado, sino que también es comisionada por él para llevar la noticia a los demás discípulos. Esto le ha valido el título de Apóstol de los Apóstoles en la tradición cristiana. Su papel como primera testigo y mensajera de la resurrección la coloca en una posición de autoridad espiritual única. La elección de Jesús de aparecer primero a María Magdalena es significativa por varias razones. En la cultura judía de la época, el testimonio de una mujer no era considerado confiable en un tribunal de justicia. Al elegir a María como su primera testigo, Jesús desafía las normas culturales y eleva el estatus de las mujeres. Además, este acto subraya la importancia de la fe personal y la devoción por encima de las jerarquías sociales establecidas. El encuentro entre María y Jesús resucitado también es profundamente personal y emotivo. La forma en que Jesús la llama por su nombre, María, y su respuesta, Raboni, revelan una relación cercana y afectuosa. Este momento íntimo nos invita a considerar nuestra propia relación con lo divino y cómo podemos experimentar una conexión personal y transformadora en nuestra fe. La comisión que Jesús da a María Magdalena de anunciar su resurrección a los demás discípulos la convierte en la primera predicadora del Evangelio cristiano. Este papel pionero plantea preguntas importantes sobre el liderazgo femenino en la iglesia primitiva y cómo ha sido interpretado y aplicado a lo largo de la historia del cristianismo. A medida que reflexionamos sobre la vida y el papel de María Magdalena, nos encontramos con una figura de profunda devoción, coraje y liderazgo espiritual. Su historia nos desafía a reconsiderar nuestras propias suposiciones sobre el papel de las mujeres en la fe y nos invita a una comprensión más inclusiva y equitativa del liderazgo espiritual. En el próximo segmento, exploraremos cómo la imagen de María Magdalena ha sido interpretada y reinterpretada a lo largo de la historia del cristianismo y cómo estas interpretaciones han influido en nuestra comprensión de su papel y su importancia. La figura de María Magdalena ha sido objeto de numerosas interpretaciones y especulaciones a lo largo de la historia del cristianismo. En este bloque,
exploraremos algunas de las teorías más controvertidas y los descubrimientos más recientes sobre esta enigmática mujer. Una de las teorías más polémicas sobre María Magdalena surgió con el descubrimiento de textos gnósticos, especialmente el Evangelio de María, encontrado en Egipto en 1896. Este texto, aunque no es considerado canónico por las iglesias tradicionales, presenta a María Magdalena como una figura de gran importancia espiritual y sabiduría. En él se describe cómo María consuela a los discípulos después de la muerte de Jesús y comparte con ellos enseñanzas secretas que recibió del Maestro. Un pasaje del Evangelio de María dice: Pedro dijo a María: «Hermana, sabemos que el Salvador te amaba más que a las demás mujeres. Cuéntanos las palabras del Salvador que recuerdes, las cosas que sabes y nosotros no, ni hemos oído». Este fragmento sugiere que María Magdalena tenía un conocimiento especial de las enseñanzas de Jesús, lo que ha llevado a algunos estudiosos a especular sobre su papel como una líder espiritual en la iglesia primitiva. Otra teoría controvertida que ha ganado atención en las últimas décadas es la idea de que María Magdalena podría haber sido la esposa de Jesús. Esta teoría, popularizada por libros como El Código da Vinci de Dan Brown, se basa en interpretaciones de textos gnósticos y en especulaciones históricas. Sin embargo, es importante señalar que no hay evidencia histórica sólida que respalde esta afirmación, y la mayoría de los académicos la consideran altamente improbable. A pesar de la falta de evidencia histórica, la idea de María Magdalena como esposa de Jesús ha capturado la imaginación popular y ha llevado a muchas personas a reconsiderar el papel de las mujeres en la iglesia primitiva. Esta teoría nos desafía a pensar en cómo nuestras percepciones de figuras históricas pueden estar influenciadas por nuestras propias expectativas culturales y deseos de encontrar narrativas alternativas. En 2012 se produjo un descubrimiento fascinante que reavivó el debate sobre María Magdalena. Un fragmento de papiro, conocido como el Evangelio de la Esposa de Jesús, fue presentado por la profesora Karen King de la Universidad de Harvard. El fragmento escrito en copto contiene la frase «Jesús les dijo, mi esposa». Aunque inicialmente causó sensación, estudios posteriores han puesto en duda la autenticidad del fragmento, y la mayoría de los expertos ahora lo consideran una falsificación moderna. Más allá de estas teorías controvertidas, los estudios académicos recientes han arrojado nueva luz sobre el papel de María Magdalena en el cristianismo primitivo. Muchos eruditos ahora creen que ella fue una figura mucho más importante de lo que se pensaba anteriormente, posiblemente una líder en la comunidad cristiana temprana. El teólogo Bar Ehrman, en su libro Pedro, Pablo y María Magdalena, argumenta que María Magdalena fue probablemente la fundadora de una rama del cristianismo que rivalizaba con la de Pedro y Pablo. Según Ehrman, es posible que hubiera una forma de cristianismo asociada con María Magdalena que era diferente de la forma asociada con Pedro o Pablo. Esta idea de María Magdalena como líder de una tradición cristiana alternativa es fascinante y nos invita a considerar la diversidad del cristianismo primitivo. ¿Cómo habría sido diferente la historia del cristianismo si la tradición de María Magdalena hubiera prevalecido? Otro aspecto importante a considerar es cómo la imagen de María Magdalena ha sido utilizada y manipulada a lo largo de la historia para reflejar las actitudes cambiantes hacia las mujeres en la sociedad y en la iglesia. Durante siglos, la imagen de María como pecadora arrepentida sirvió como un modelo de penitencia y redención. Sin embargo, esta interpretación también sirvió para limitar el papel de las mujeres en la iglesia, enfatizando la sumisión y el arrepentimiento sobre el liderazgo y la autoridad espiritual.
En las últimas décadas ha habido un movimiento para rehabilitar la imagen de María Magdalena. En 2016, el Papa Francisco elevó la celebración de Santa María Magdalena al rango de fiesta en el calendario litúrgico católico, reconociendo su importancia como apóstol de los apóstoles. Este acto simboliza un cambio en la percepción de María Magdalena dentro de la Iglesia Católica y un reconocimiento de su papel crucial en la historia del cristianismo. La historia de María Magdalena nos desafía a considerar cómo interpretamos y reinterpretamos las figuras históricas a la luz de nuestras propias experiencias y comprensiones cambiantes. Nos invita a cuestionar las narrativas establecidas y a buscar una comprensión más profunda y matizada de nuestra historia espiritual. A medida que continuamos explorando la vida y el legado de María Magdalena, es importante mantener un equilibrio entre la curiosidad y el escepticismo, entre la apertura a nuevas interpretaciones y el respeto por la evidencia histórica. Su historia nos recuerda que la fe es un viaje de descubrimiento continuo y que incluso las figuras más conocidas de nuestra tradición espiritual pueden seguir sorprendiéndonos y desafiándonos. A lo largo de este viaje por la vida de María Magdalena, hemos desentrañado una historia fascinante que va mucho más allá de los mitos y las interpretaciones erróneas que han prevalecido durante siglos. Hemos descubierto a una mujer de fe inquebrantable, una discípula dedicada y una figura clave en los momentos más cruciales de la vida de Jesús. Recapitulemos los puntos principales que hemos explorado. En primer lugar, hemos desmitificado la imagen errónea de María Magdalena como una prostituta arrepentida. Esta confusión, que se originó siglos después de su vida, no tiene fundamento en los textos bíblicos. En su lugar, los evangelios nos presentan a una mujer que fue liberada de 7 demonios por Jesús, un acto que marcó el inicio de su transformación espiritual y su inquebrantable devoción al Maestro. Hemos visto cómo María Magdalena se convirtió en una de las seguidoras más cercanas de Jesús, apoyando su ministerio con sus propios recursos. Este detalle nos revela no solo su compromiso espiritual, sino también su independencia económica, algo inusual para una mujer de su época. Su presencia en el grupo de seguidores de Jesús desafía nuestras percepciones sobre el papel de las mujeres en el cristianismo primitivo. Uno de los aspectos más impactantes de la historia de María Magdalena es su valentía durante los momentos más oscuros de la vida de Jesús. Mientras muchos discípulos huyeron por miedo, ella permaneció junto a la cruz, demostrando una lealtad y un coraje extraordinarios. Este acto de fidelidad nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia fe y compromiso. ¿Estaríamos dispuestos a permanecer firmes en nuestras convicciones, incluso en los momentos más difíciles? Pero quizás el papel más crucial de María Magdalena se revela en los relatos de la resurrección. Todos los evangelios la sitúan como la primera testigo del sepulcro vacío. Y en el Evangelio de Juan es la primera persona a quien Jesús se aparece después de su resurrección. Este encuentro no solo la convierte en la apóstol de los apóstoles, sino que también nos ofrece una visión profundamente personal y emotiva de la relación entre Jesús y sus seguidores. La comisión que Jesús da a María Magdalena de anunciar su resurrección a los demás discípulos la convierte en la primera predicadora del Evangelio cristiano. Este papel pionero plantea preguntas importantes sobre el liderazgo femenino en la Iglesia primitiva y cómo ha sido interpretado y aplicado a lo largo de la historia del cristianismo. Hemos explorado también algunas de las teorías más controvertidas sobre María Magdalena, incluyendo la idea de que podría haber sido la esposa de Jesús o una líder de una tradición cristiana alternativa. Aunque estas teorías carecen de evidencia histórica sólida,
nos invitan a considerar la diversidad del cristianismo primitivo y cómo nuestras percepciones de figuras históricas pueden estar influenciadas por nuestras propias expectativas culturales. La historia de María Magdalena nos desafía a cuestionar nuestras suposiciones y a examinar críticamente las tradiciones que hemos heredado. Nos recuerda la importancia de volver a las fuentes originales y de estar abiertos a nuevas interpretaciones que puedan enriquecer nuestra comprensión de la fe. El impacto de María Magdalena se extiende mucho más allá de su tiempo. Su historia ha sido una fuente de inspiración para innumerables creyentes a lo largo de los siglos. Para muchas mujeres, en particular, María Magdalena ha sido un símbolo de empoderamiento espiritual y liderazgo en la Iglesia. En las últimas décadas, hemos visto un renovado interés en María Magdalena, tanto en círculos académicos como en la cultura popular. Este resurgimiento refleja un deseo más amplio de recuperar las voces femeninas en la historia del cristianismo y de explorar modelos alternativos de espiritualidad y liderazgo. La reciente elevación de la celebración de Santa María Magdalena al rango de fiesta en el calendario litúrgico católico por el Papa Francisco es un reconocimiento significativo de su importancia en la tradición cristiana. Este acto simboliza un cambio en la percepción de María Magdalena dentro de la Iglesia y un paso hacia una comprensión más equilibrada y justa de su papel en la historia del cristianismo. ¿Qué lecciones podemos extraer de la vida de María Magdalena para nuestro propio viaje espiritual? Su historia nos enseña sobre la transformación personal, la fidelidad inquebrantable y el coraje para defender nuestras convicciones. Nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el potencial de experimentar un cambio profundo y significativo en nuestras vidas, independientemente de nuestro pasado o circunstancias. La devoción de María Magdalena a Jesús y su mensaje nos desafía a examinar nuestra propia relación con lo divino. ¿Estamos dispuestos a seguir nuestra fe con la misma pasión y compromiso? Su papel como testigo de la resurrección nos invita a considerar cómo experimentamos y compartimos nuestra fe en el mundo de hoy. Finalmente, la historia de María Magdalena nos recuerda la importancia de la inclusión y la igualdad en nuestras comunidades de fe. Su papel prominente en los evangelios desafía las estructuras jerárquicas y nos invita a considerar cómo podemos crear espacios más inclusivos donde todos los creyentes, independientemente de su género, puedan contribuir plenamente a la vida y misión de la Iglesia. A medida que concluimos nuestro estudio sobre María Magdalena, nos quedamos con una imagen de una mujer de fe extraordinaria, cuya vida continúa inspirando y desafiando a los creyentes de hoy. Su historia nos invita a una comprensión más profunda y matizada de nuestra herencia espiritual y nos anima a vivir nuestra fe con coraje, compasión y compromiso. Hemos recorrido juntos la fascinante historia de María Magdalena, una mujer cuya vida y legado continúan inspirándonos y desafiándonos. Su valentía, devoción y papel crucial en los momentos más importantes de la vida de Jesús nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia fe y compromiso. Si te ha impactado la historia de María Magdalena y deseas profundizar más en otras figuras bíblicas que han sido malinterpretadas, te recomendamos nuestro video sobre los apóstoles olvidados. Y si quieres explorar más sobre el papel de las mujeres en la Biblia, no te pierdas nuestro episodio Mujeres Poderosas del Antiguo Testamento. Ahora, nos encantaría escuchar tu opinión. ¿Qué aspecto de la vida de María Magdalena te ha sorprendido más? ¿Cómo ha cambiado tu percepción sobre ella después de este video? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu perspectiva enriquece nuestra comunidad y nos ayuda a todos a crecer en nuestra comprensión de la fe.
Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Tu interés en profundizar en estas historias bíblicas nos motiva a seguir explorando y compartiendo. Recuerda, cada figura en las Escrituras tiene una lección que enseñarnos, y María Magdalena nos ha mostrado el poder de la devoción, la valentía y la transformación personal. Hasta nuestro próximo encuentro en Un Día con Fe.